Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Acuario, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Acuario. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el palo de lluvia, corazón. Muy bien, colágeno. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón. Mi querido Acuario, cariño, te noto triste, sinceramente, pero te noto triste, cariño, por algo que puede haber solución. Es como que tú estás sufriendo en tu mundo, en tu casa, en tu historia, y existe una persona que también sufre en la distancia. Pero esa persona, cariño, que está lo que es en la distancia, es una persona con un carácter muy fuerte. O una persona, cariño, que puede ser muy orgulloso, muy orgullosa, mi querido Acuario. Es como que estuvieras esperando una señal, estuvieras esperando un mensaje, un contacto. Pero da la casualidad, Acuario, que ellos también están esperando esa señal, ese contacto, mi querido Acuario. Por eso te decía, corazón, que es un sufrimiento absurdo. Porque aquí, cariño, vosotros tendrían que estar juntos. Pero el orgullo, el ego, le puede más. Le puede más. El otro mensaje, cariño, posiblemente puede ser que tú me digas, Richard, estamos bien, pero es cierto que hay una distancia. Y me sabe mal no poder estar cerca a él o a ella. Porque por motivo de trabajo, porque de repente esta persona vive ahí, no podemos estar juntos. Y no sé qué hacer, cariño. Es importante, mi querido Acuario, que tú vibres bien. Porque si tú, cariño, estás triste, si tú simplemente no te recuperas, esa mala energía que está pasando en estos momentos se va a encargar de que tú te separes de esta persona. La distancia es muy difícil, Acuario. Entonces, tienes que ayudar para que las energías te ayuden. Es muy difícil la distancia, mi colágeno. Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver. Signos, mi querido Acuario. Signos. Vamos a ver, cariño. Me sale lo que es un Tauro, ¿ves? Personas con carácter. Me sale Capricornio. Me sale Leo. Cierras con un Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver iniciales. Iniciales, mi querido Acuario. Iniciales. La letra Z. La letra D, la letra X, la letra N y la letra Q. Carta guía, carta consejo del tarot Z, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Me sale la carta del 8
de oros o el 8 de pentáculos, Acuario. Mira, fíjate muy bien. Si te das cuenta, mi querido Acuario, aquí hay una mujer, vestido de negro. Pero fíjate muy bien en los detalles. El camino que está recorriendo esta persona, cariño, está como inclinado. No es un camino plano, no es un camino recto, pero representa la carta del 8 de oros, cariño. Me dicen con esta carta, aunque en estos momentos lo que tú quieras lograr en tu vida, contacto, comunicación, negocio, proyecto, tú sientes que el camino es un poco difícil, cariño, vas a llegar a tu meta. ¿Por qué? Porque este personaje, cariño, está mirando de frente, está mirando para arriba. Quiere decir que este personaje, cariño, piensa en futuro, no se rinde. Entonces, corazón, aunque tu mundo en estos momentos, mi querido Acuario, está envuelto por la tristeza, por la energía de la nada, vas a salir de esta. Si tienes problemas económicos, vas a salir de esto. Te acordarás, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vale. Dime, mi querido Acuario, si en tu casa ha entrado algún tipo de ave, especialmente murciélagos. Puede ser que tu casa las energías están muy cargadas. No todo tiene que ser brujería. No. Y si ha sido así, cariño, sácalo con cuidado, no lo lastimes. Puede ser tu propia energía, Acuario. Mira, yo siempre aconsejo esto, Acuario. Siempre. En este mundo, mi querido colágeno, no todo es color de rosa. No todo el mundo te quiere, ni tampoco me quiere a mí. La magia, la brujería, existe, Acuario. Pero no hay poder más grande que la de Dios. Si en tu casa entra un animal que te pone nervioso, nerviosa, y si es un sapo, un murciélago, una araña, una lagartija, pues con mucha razón. Eso representa, cariño, que alguien te está echando porquerías en casa. Lo que tú tienes que hacer, cariño, es atraparlo con mucho cuidado o dejarlo libre. Porque si tú lo haces daño, la palabra libre albedrío, tú estás dando tu consentimiento para que las cosas malas te lleguen. ¿Me entiendes? Porque la palabra libre albedrío, cariño, no está hecho por las puras. Acuario. Ya te he dado un consejo. Me sale la carta de loco. La carta también del paje de bastos. Cariño. Siento, mi querido Acuario, que estás lidiando con personas que posiblemente le molestan tu carácter, posiblemente le molesta tu forma de ser, o te critican, cariño. Vamos a suponer que tú eres una persona jovial, una persona alegre, una persona que te gusta relacionarte con todo el mundo, pero tú estás, cariño, al costado de una persona que le apesta todo, un poquito antisocial. Una persona, cariño, que no le gusta de repente que tú tengas amigos, que no le gusta de repente que tú te arregles, que siempre te está celando, que siempre te está reclamando. También puede ser una lectura espejo. A lo mejor, yo que sé, cariño, tu ex o tu pareja está viendo esta lectura y dice, esto es una lectura espejo. Puede ser que la persona con estas características seas tú. El punto es, mi querido Acuario, si es tu caso, siento que esta persona, cariño, no te está dejando ser tú mismo. Tú estás cambiando tu forma de ser y tú no puedes cambiar tu forma de ser porque eso es lo que te hace especial, Acuario. Y si tú de repente estás intentando cambiar a una persona, no te lo recomiendo porque ahí empiezan los problemas. Porque me sale la carta de loco y la carta de rey de bastos. Cariño, hay una persona que no le gusta tu forma de ser.
o a ti no te gusta la forma de ser de ellos o de ellas. Vos acá más cartas. Y quizás ahí está lo que es el talón de Aquiles, discusiones, líos. La reina de pentáculos, cariño. Posiblemente también, mi querido Acuario, puede ser que tú estás lidiando con una persona que le cuesta el compromiso. Es una persona, cariño, que a lo mejor me dice, Richard, llevo 10 años, 2 años, llevo 3 meses y no sé lo que somos. No sé si somos amigos, amantes, le cuesta el compromiso, mi querido Acuario. Y puede ser, cariño, que tú esto quieres cambiar. Te recomiendo, cariño, que no presiones nada, no exijas nada, porque en ese momento te puede aceptar, pero luego empiezan los conflictos, mi querido Acuario. Te recomiendo que no presiones. Deja que las cosas caigan por su propio peso. No intentes cambiar a una persona. O no, que no intenten ellos cambiarte tu forma de ser, Acuario. Vamos a ver, cariño, quizá de repente por eso me dicen, estás sufriendo de una forma absurda, porque los dos se quieren, pero hay algo que no terminan de entenderse. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana. Acuario, Acuario, Acuario. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana. Dice, ¿sabes qué hacer? El arcángel Uriel. Fíate de tu saber interior y explótalo sin demora. Lo que te esté diciendo tu intuición en estos momentos, esa es la respuesta. Cariño, si tú sospechas que una persona te miente, tu intuición te está diciendo la verdad. Si tú sospechas, cariño, que en el trabajo pues hay malas energías, tu intuición te está diciendo la verdad. Encomiéndate al arcángel Uriel porque te quieren entregar mensajes, cariño, ¿vale? Sobre todo para tu protección. Respuesta en el tarot egipcio. 2 grupos. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Es una respuesta general. Tú solamente toma lo que es tuyo. Acuario. Opción 1, opción 2. 7 segundos, cariño. Elige cualquiera de los dos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del diablo es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Opción 2, la carta del mundo es un sí, Virgo, cariño. Vamos a ver, corazón, qué me dice el tarot de los ángeles, mi querido Acuario. Vamos a ver esta carta. Me sale la carta, corazón, del 10 de fuego. ¿Te ha pasado, mi querido Acuario, que posiblemente para ti un escape para poder olvidar a una persona es trabajando mucho? De repente teniendo tu cabeza ocupada, cariño, en los estudios, trabajo, proyecto. Pero siento, mi querido Acuario, que tienes que desconectar. Lo que tú estás haciendo, cariño, es como un engaño. Tú tienes que ayudar, tú tienes que trabajar internamente para que puedas superar aquello, corazón, que te cuesta superar. Exceso de trabajo, estrés, desequilibrio. Cariño, no somos una máquina, Acuario. Hasta las máquinas necesitan mantenimiento. Si tú no te cuidas, si tú no paras un poco, mi querido Acuario, tu cuerpo solo te va a llevar a la cama. Te vas a enfermar. Porque ya te está diciendo mi colágeno que estás estresada. Si tú me dices, Richard, no puedo parar porque tengo deudas. Cariño, trata de desconectar al menos un par de horas. Porque el día que te enfermes, no vas a poder ni pagar tus deudas y encima, cariño, no vas a poder pagar ni tu enfermedad. ¿Me entiendes, Acuario? Tienes que desconectar, cariño. Te están diciendo los ángeles guardianes. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Me sale la carta del 4 de aguas. Distracción,
descontento, ensimismamiento, cariño. Siento, mi querido Acuario, por más que aparezca tu príncipe azul, por más que aparezca la persona perfecta, nunca termina de llenarte. Nunca termina de convencerte, mi querido Acuario. Siento, Acuario, que oportunidades tienes. Hay personas que a lo mejor de repente quieren tener algo contigo, una amistad, una relación, pero tú te sientes descontento, descontenta. Quizás de repente, cariño, porque me dices, no puedo pasar página, no puedo olvidar a una persona, pero siento como que el universo grita para que tú te des una oportunidad. Porque esta carta, cariño, a ti nada te llena. Por eso te vuelvo a decir, es algo que tú tienes que trabajar en ti, Acuario. Hay un problema que tienes que trabajar en ti. Son miedos, inseguridades, dudas. No todos los hombres son malos, no todas las mujeres son malas. ¿Por qué no te das una oportunidad? Estás trabajando como loca, como loco, cariño, y te estás descuidando de vivir, porque eso no es vivir. Tú puedes tener, cariño, fortuna, tú puedes tener dinero, pero no estás viviendo, Acuario. Date un tiempo para ti, date un tiempo para sanar. Es cierto, cariño, que una persona te ha hecho mucho daño, pero ya está. A otra cosa, mariposa, cariño, la vida continúa. Muy bien. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Acuario. Me sale la carta de la rueda de la fortuna, la carta del rey de copas y la carta del emperador. Vas a firmar un contrato o posiblemente, cariño, hay una persona que te va a ayudar para tu proyecto. Pero te veo firmando contratos con mucho dinero, cariño. Y veo, corazón, que esto te va a ayudar económicamente. Te vas a sentir seguro y segura de ti mismo. Te vas a sentir así. En esta semana, cariño, vas a tener entrevistas, conversaciones, contratos, documentos, con una buena paga, con una buena remuneración, con mucho dinero. Esta situación te vuelve seguro y segura de ti mismo. Vamos a continuar las características. Acuario. Vamos a ver, cariño, las características. Mi querido Acuario. Me sale la carta del caballero de oros. Hay una persona que se marcha de tu vida. Puede ser también lo que es un Sagitario, pero también Capricornio, Tauro, Virgo. Una persona alta o alto, moreno o morena, o está muy bronceado o bronceada, cariño. Vamos a ver. La carta del 6 de espadas, sí, o tú de repente te marchas de la vida de ellos. Elemento aire es Acuario, Géminis, Libra. Piel blanca, cabello negro. Muchos de ustedes o ellos, cariño, se marchan de tu vida o tú te marchas de la vida de ellos, mi querido Acuario. Hay una persona que se divorcia, que se separa, sí, y viene a pedirte una oportunidad, Acuario. Esta persona, corazón, posiblemente siente que todavía se puede salvar algo entre vosotros dos. Piel blanca, nariz ancha o un poquito grande, cejas pobladas, cabello castaño, cabello rubio, corto, un poquito de barbita, mayor de 25 años, mi querido Acuario. Alguien quiere volver a tu vida, hay una persona que se ha divorciado, hay una persona que se separa y te busca mi colágeno. Te quiero, cariño. Arriba los ánimos, corazón. Todo vuelve a tu vida, pero tú también tienes que ayudar. Tú estás sufriendo, ellos también sufren por ti. Hasta la vista. Sé feliz, cariño.